Nuevamente con nosotros Carlos Sánchez Berzaín, abogado, político boliviano, exministro de la presidencia, exministro de gobierno, exministro de la defensa, hombre que ha dedicado su vida a la defensa de su país y de la democracia. Yo creo que casi no duerme, no sé qué dirá su esposa, porque la cantidad de trabajos que hace y todo el tiempo en la calle organizando reuniones para luchar por la democracia, tanto en su país como en el resto de América y del mundo, le debe llevar muchísimo tiempo. Bienvenido, uno de sus más recientes trabajos, bueno, es que todos son interesantísimos, en defensa de la democracia, fue uno de ellos, eh, por qué caen las dictaduras, un trabajo sobre que Petro está repitiendo en Colombia el exitoso plan castrochavista aplicado en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, que por cierto es copiado al calco. Ellos no cambian nada, no se actualizan en ese sentido y hacen paso por paso. Lo que no entiendo es cómo logran que los que no creen en dictadura digan, como decíamos nosotros los venezolanos, no, nosotros no somos Cuba. Ahora los colombianos dijeron, no, nosotros no somos Venezuela. Pues sí, somos Cuba y somos Venezuela, lamentablemente. Bienvenido entonces. Diga, pero hay una cosa que sí me preocupa, a pesar del triunfo de la derecha en Chile, digo, a pesar del triunfo de la derecha en Chile, no porque esté ni de acuerdo con la extrema derecha ni con la izquierda, pero me decía Francisco Herrera Luque, un gran historiador y psiquiatra venezolano, que la historia es un péndulo, ¿no? Estamos yendo, un tiempo estuvimos con gobiernos democráticos, luego fueron las dictaduras, luego vienen los gobiernos democráticos, ahora es la dictadura de izquierda, pero de extrema izquierda, ¿no? Y da la impresión que vamos a empezar a ver nuevamente los gobiernos democráticos. ¿Qué dice usted? ¿Y cómo caen las dictaduras para empezar? ¿Y cómo hacemos para que las próximas democracias, ¿no?, no metan la pata como para que la gente se olvide de lo que viven en dictadura? Bienvenido. Gracias, Napoleón. Un marco de referencia importante para responder la cantidad de preguntas que usted ha hecho es entender primero que el siglo XXI es un tiempo en el que el mundo ha determinado qué es. El mundo del siglo XXI es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo en revolución tecnológica. No pasa en este siglo lo que pasaba en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, que había una disputa entre el capitalismo y el comunismo. Eso terminó el año 91 con el triunfo del capitalismo. Y a partir de entonces se profundizó el proceso de globalización. Y en el siglo XXI no se está discutiendo el qué, porque el mundo es capitalista, globalizado y en revolución tecnológica y comunicacional. China, que es una dictadura comunista, es capitalista. Rusia, que es una dictadura nacionalista, es capitalista. Irán, que es una dictadura teocrática, es capitalista. Lo mismo que todos los países, la triste Venezuela de este tiempo, la dictadura está capitalista. O sea, no estamos discutiendo el qué, estamos discutiendo el cómo. En el siglo XXI se discute cómo se va a gestionar el gobierno en un mundo capitalista globalizado y en revolución tecnológica, y solo hay dos opciones. La opción que prioriza el respeto a la libertad, los derechos humanos, las capacidades del individuo, el respeto a la persona, que garantiza la temporalidad en el gobierno, la rendición de cuentas, la transparencia, la libertad de prensa, que se llama democracia. Y en la otra mano, manejar ese mismo mundo capitalista globalizado y en revolución tecnológica a costa de la libertad, a costa de los derechos humanos, concentrando el poder en pocas manos y haciendo de eso un sistema dictatorial en cualquiera de sus formas. Dictadura comunista China, dictadura teocrática Irán, dictadura narcoestado de crimen organizado Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, dictadura de corte nacionalista Rusia. O sea, solo hay dos maneras, con libertad o sin libertad, para ponerlo en resumen. Y en ese escenario, en la América Latina, tenemos una América Latina en general democrática,
de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos hoy día y de los 36 que conforman la región, solo 4 son dictaduras. A fines del siglo pasado había una sola, a principios de este siglo era solo Cuba. Cuba se ha expandido en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y además ha extendido su influencia a lo que llamamos los gobiernos paradictatoriales. Un gobierno paradictatorial quiere decir un gobierno en un país democrático, pero al servicio de las dictaduras. La Argentina de Fernández Kirchner, sometida a la Cuba dictatorial, es respaldando la Venezuela dictatorial, plataforma de la Bolivia dictatorial para conspirar contra todos los vecinos y haciendo la vista gorda con la Nicaragua dictatorial. Peor, el México de López Obrador, país democrático, pero con un gobierno paradictatorial, que le está comprando piedras y médicos esclavos a Cuba para sostenerla, que le ha puesto alfombra roja a Maduro, que tiene 15 millones de dólares de premio por su captura como narcotraficante internacional, que ha rescatado a Evo Morales y lo ha devuelto después del fraude electoral que él hizo y ha promovido la reposición de la dictadura en Bolivia y que también hace la vista gorda con el crimen organizado y las masacres y las violaciones de lesa humanidad de Nicaragua. Otros países con gobiernos paradictatoriales son el Chile de Boric en menor medida, Colombia de Petro, que está explotando de ser paradictatorial, acaba de hacer una pseudo cumbre para favorecer a la dictadura venezolana, y Petro no deja de proclamar que hay que hacer desaparecer las leyes para habilitar a los criminales como si fueran ciudadanos comunes. Así lo plantea con el ELN y así lo plantea con su campaña de que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, que es una falacia y que solo busca poner en el mercado lícito a los narcoestados, porque si mañana desaparece el narcotráfico como delito, los grandes narcotraficantes, Maduro, Evo Morales, la dictadura de los Castro Díaz Canel y la dictadura de Ortega, se vuelven ciudadanos comunes, ya dejan de ser delincuentes. Y otro gobierno paradictatorial fue el de Castillo en el Perú, lo es el de Lula en el Brasil que acaba de llegar, y ese es el contexto. Ahora, en ese contexto, lo que se mueve es una realidad muy clara. El pueblo, los pueblos, lo que necesitan es buen gobierno. Y ahí voy a otro concepto. Hablamos mucho de derechas y de izquierdas. La derecha acaba de ganar en Chile, la izquierda no sé qué. En el siglo XXI, precisamente por esta configuración de que es un mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica, derechas e izquierdas es pura nomenclatura, es denominación, son colores, no son ideas. En el origen y eventualmente durante la Guerra Fría en el siglo pasado, derecha e izquierda tenían una representación. La derecha era capitalista y la izquierda era comunista, o con sus matices socialistas. Hoy día, en el siglo XXI, que el mundo es capitalista y está globalizado, todos deberían ser derechistas en ese concepto. Pero hay gente que ha rescatado la bandera de la izquierda para disimular el crimen organizado en América Latina. ¿Usted cree que Cuba, que Venezuela, que Bolivia o Nicaragua son de izquierda? Es puro crimen organizado, narcoestado, tortura, violencia, terrorismo de Estado. Y eso no es izquierda, nunca fue, ni en su concepto más abominable. Y derecha, le dicen derecha a Bolsonaro, a los partidos que acaban de ganar en Chile, le dicen derecha a todo lo que no es izquierda. Y utilizan ese matiz para tratar de Derecha estigmatizar Ignacio. a la derecha y para tratar de avergonzar a los defensores de la libertad y la democracia. El verdadero eje de confrontación en el siglo XXI, y es por lo que he empezado, es dictadura contra democracia. O sea, los que acotan, suprimen, restringen y violentan la libertad contra los gobiernos que respetan la libertad y los derechos humanos. Entonces, en ese escenario podemos empezar a mirar que, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Chile, lo que va a pasar en Colombia, lo que está pasando en el Ecuador, se podría decir que Colombia y Chile son gobiernos de izquierda y que el Ecuador es un gobierno de derecha en esa superada nomenclatura, porque Lazo, obviamente, en el Ecuador, el presidente Lazo no es un hombre que merezca la designación de esa izquierda. Pero en todo caso, lo que hay que mirar es que la gente observa y toma decisiones en función de un valor diferente, que no son derechas e izquierdas, es buen o mal gobierno, nada más.
Para la gente el gobierno o es bueno o es malo. Y sabe, la gente en eso es muy resignada, es muy poco exigente. Un gobierno que aceptablemente les proporciona seguridad, mantiene un sistema educativo estable para sus hijos y sostiene niveles de empleo que sean también tolerables, es un gobierno aceptable, es un buen gobierno. Pero el problema es que el siglo XXI está plagado de malos gobiernos. Y está plagado de malos gobiernos, de nuevo en la nomenclatura equivocada, de derecha y de izquierda. Y en ese sentido los pueblos reaccionan y cambian sus puntos de vista cuando tienen la oportunidad de ejercer libertad. Porque en Venezuela eso hubiera pasado hace 10 años, pasó, pero hubo una alta traición y no se pudo corregir. Eso hubiera pasado hace 60 años en Cuba, pasó, pero los aniquilaron a balazos y los sometieron. Eso pasó en Bolivia, hubiera pasado hace muchos años, pasó el 2019, pero hubo traición y volvió la dictadura. Eso pasó cuando se sacó a la dictadura sandinista el siglo pasado, pero regresaron en el 2007. El tema es que solamente se puede ejercer el derecho de escoger entre buen o mal gobierno cuando hay democracia, cuando hay condiciones de elecciones limpias y aceptables, y no cuando hay dictadura. Entonces, las dictaduras consolidadas que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no hay manera de que se pueda hablar de buen o mal gobierno porque son pésimos gobiernos, son gobiernos criminales. Cuba está en una crisis total, Venezuela en una crisis humanitaria, Bolivia y Nicaragua en unas crisis económicas casi terminales. Entonces, así como el eje de confrontación es libertad y democracia, el eje de evaluación es buen o mal gobierno. No importa el color. Y lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en el Perú con Castillo, lo que ha pasado en la Argentina con el actual gobierno de Fernández Kirchner y pasó con Macri, y lo que está pasando en el Ecuador con Lazo, y lo que está pasando en Colombia cada vez más gravemente con Petro, es que son malos gobiernos. Petro tiene 60% de rechazo, 30% de respaldo. Está por debajo de eso Lazo, que no tiene nada que ver ideológicamente, ni políticamente, ni de color, ni de derecha, ni de izquierda con Petro. Eh, Boric acaba de perder una elección trascendental en Chile, porque es un mal gobierno y porque tiene una popularidad que no va más allá del 25% y un rechazo que casi llega al 70%, lo mismo que está pasando en Argentina. Entonces, yo quiero dejarle marcadas tres cosas. Primero, el mundo es capitalista, globalizado y en revolución tecnológica, no discutimos el qué, sino el cómo. Segundo, en la discusión del cómo, el eje de confrontación es democracia, dictadura, o sea, libertad y restricción o propio de la libertad. Y tercero, la gente mide las gestiones por buen o mal gobierno y el gobierno puede tener el color que quiere y si es malo va a terminar yéndose. Ahora bien, ¿cómo caen las dictaduras? ¿Con malos gobiernos? Las dictaduras establecen un sistema en el que la opinión pública no interesa, en que la reacción popular no es efectiva, en el que la prensa libre no existe, en el que no hay ningún poder independiente, no hay separación e independencia de poderes, y en el que no hay ningún mecanismo razonable para cesar la dictadura. Por esa razón, las dictaduras no se van con elecciones. Por esa razón, las dictaduras solamente han dejado las dictaduras cuando ha habido una irrefrenable presión interna y una extraordinaria presión internacional. Las dictaduras de los décadas de los 70 del siglo pasado salieron porque hubo una presión internacional muy fuerte y porque la presión interna era irresistible. La dictadura de Cuba no cayó porque esos elementos no concurrieron, porque el sistema internacional pensó, incluso después de la caída de la desaparición de la Unión Soviética, que Cuba se iba a consumir sin la Unión Soviética apoyándolo y que iba a producirse la transición a la democracia automáticamente, pero no contaron con la llegada de Chávez, que llegó el 99 y reactivó toda esa maquinaria criminal de la dictadura cubana al punto de expandirse en el siglo XXI y hacer hasta hoy día el siglo XXI el siglo de expansión del castrochavismo y de las dictaduras en las Américas. ¿Y por qué no Las cae la dictaduras caen narcodictadura venezolana? porque las dictaduras no caen por la misma razón que se instalan. Las dictaduras de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua se han instalado, entre otros, por tres elementos principales. El primer elemento porque ha habido traición de la oposición.
Un país donde, siendo democracia, se instala una dictadura es porque la oposición no ha cumplido su papel. En general se han vendido, en general se han sometido al miedo o a la corrupción y le han entregado el país a la dictadura. Es lo que hizo después de luchar intensamente en varios momentos de la historia de Venezuela, la denominada oposición venezolana. Es lo que hizo en Bolivia, la denominada oposición boliviana, que en 2008 con Jorge Quiroga, Doria Medina y Óscar Ortiz falsificaron una ley y violaron la Constitución para que Evo Morales pueda hacer su asamblea constituyente y después imponer su constitución del Estado plurinacional con 6 de 9 departamentos en oposición, donde Evo Morales estaba cometiendo masacres sangrientas. Es lo que hizo Alemán en Nicaragua, donde por proteger su impunidad después de una extensa corrupción en su gestión de gobierno, le entregó una mayoría que no tenía a Ortega y le permitió instalar una dictadura. O sea, el primer elemento es que falla la oposición, traiciona a la oposición. El segundo elemento es que a esa acción de la oposición acompaña al empresariado privado nacional, que se engancha rápidamente con la dictadura y lleva adelante un proceso de asociación con el sistema dictatorial, que a veces dura, que a veces termina con pagar. Hasta hoy día en Nicaragua sigue durando. En Bolivia a medias, en Venezuela hemos visto efectos diversos. Y entre la traición de la oposición, que además de ser traicionera se vuelve oposición funcional, y los empresarios que se entregan a la dictadura liquidan la prensa libre. Porque la prensa libre está sostenida por la actividad de la libre práctica política y del empresariado. Entonces liquidan los medios, las dictaduras se apropian de los medios, los gobiernos toman control de la propaganda y se liquida la prensa libre. Y así cae la democracia, se instala la dictadura. De la misma manera se sostiene la dictadura y para recuperar la democracia o hacer caer la dictadura hay que hacer funcionar esos elementos. Tiene que haber una oposición real, una resistencia civil que existe en todos los países, pero que lamentablemente no tiene liderazgos claros, porque los liderazgos o son reprimidos, o son encarcelados, o son exiliados, o son comprados, o son envueltos en la maraña de las próximas elecciones, de las primarias o de lo que sea, para que la dictadura siga teniendo balones de oxígeno. No hay una oposición, un liderazgo de oposición que sea el correcto. Segundo, ya no queda empresariado y en general no hay manera, y la prensa libre está corrida. ¿Qué es la manera de recuperar las democracias? Resistencia civil y presión internacional. Y la presión internacional es muy importante porque la comunidad internacional, los líderes democráticos, tienen que dejar de ser cómplices de las dictaduras, porque las dictaduras están violando la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de Bogotá de la OEA, están violando la Carta Democrática Interamericana, están violando el Estatuto de Roma sobre los crímenes de lesa humanidad, están violando y están incurriendo en delitos tipificados y debería aplicarse la Convención de Palermo, y nadie hace nada o hace muy poco. Y en la medida en que dice que toman sanciones, tampoco son sanciones inhabilitantes. Una sanción inhabilitante es aquella que le impide al dictador seguir ejerciendo la dictadura. ¿Qué sería, por ejemplo, con Nicaragua? Bloquearle el SWIFT y quitarle todas las transacciones internacionales. Entonces ese gobierno se cae porque está sostenido por el sistema bancario al que está asociado y al que sostiene. ¿Y No Venezuela? vale la pena nomás sancionar a los jefes de policía o a los militares o a los parientes de Ortega y Murillo. Hay que sancionar al aparato económico que lo está sosteniendo. Y en el tema de Cuba, más allá de las sanciones, lo que hay que hacer es rescatar el empoderamiento de ese pueblo que está en rebelión y darle internet gratis desde un satélite para que puedan de verdad expresarse y no ser masacrados como está sucediendo casi cada fin de semana o cada semana en una situación de hambre absoluto. Ok, pero en Venezuela hay resistencia civil todo el tiempo, todos los días, todos los años, ¿no? Ha estado la gente en la calle. Una veces con mayor cantidad, otras veces con menos cantidad. Hay entre 30 y 40 manifestaciones a lo largo y ancho diarias, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, están los militares, que usted no los mencionó para nada. Entonces, ¿cómo cae la dictadura en Venezuela? La dictadura en Venezuela va a caer cuando haya oposición de verdad. Primero, la oposición se caracteriza en los 10 últimos años por su lucha interna. Es más importante pelear entre los opositores que pelear contra el dictador. Grave fórmula, porque eso no solamente desanima, sino que frustra al pueblo. Segundo,
acaban de fracasar en un proceso en el que tenían el rescate de la democracia en la mano. Un presidente legítimo reconocido por casi 60 países en el mundo, al que simplemente impidieron que forme gobierno. Él hizo lo suyo porque fue de una actitud, de una pasividad pasmosa, y perdieron el gran momento. Y perdieron el gran momento al punto en que hoy día están de nuevo en el juego de hacer elecciones primarias para sacar la dictadura con una elección, y eso no va a pasar. Bueno, Es el enésimo ejercicio. y aunque no lo anunciaron, tuvieron que hacer un gobierno interino y la presidenta de la Asamblea Nacional hace de presidenta encargada. Bueno, el Y eso problema es es que que ya Estados nadie les Unidos cree. le está dando para administrar el dinero. Bueno, pero eso ya es un juego de mesa chica. Eso no le afecta al pueblo, que no tiene hoy día ninguna posibilidad de tener el alimento que necesita, que no tiene libertad, que no tiene prácticamente nada. ¿Cómo sale la dictadura de Venezuela? Me dice usted. Primero necesitan un liderazgo honesto, unificado, que quiera sacar a la dictadura. Porque hasta aquí yo no he visto dirigentes que quieran sacar a la dictadura, se sientan con ella, negocian con ella, establecen mecanismos a nombre y a costa del pueblo, diciendo que para que coman más, para que llegue más ayuda, sí, pero la dictadura sigue ahí. A la costa que sea, el objetivo principal tiene que ser sacar la dictadura y recuperar la República de Venezuela y recuperar la nación venezolana. No hay ese objetivo. Primero se lo tienen que plantear. El pueblo lo quiere, pero la dirigencia no ha expresado tal cosa. Segundo tema, tiene que haber una unidad en la comunicación para el apoyo internacional que nunca ha existido. El expresidente legítimo de Venezuela, Guaidó, nunca ha formado gobierno, nunca ha tenido un canciller, ha tenido embajadores por aquí y por allá que ya han cesado, y eso ha sido un acto de absoluta intrascendencia, pero No, sobre tuvo todo un canciller que iba afuera para decir que qué desastre aquello, ¿no? Para hablar más del gobierno interino. porque era la lucha interna. O sea, todo eso configura alta traición a la patria, lo mismo que pasó en Bolivia con la señora Áñez, que agarró y en vez de hacer una elección rápida, de restituir la república con un decreto de un artículo, que era todo lo que tenía que hacer, porque todas las falsificaciones que han hecho son nulas, en vez de llevar adelante un proceso de verdadera lucha contra la impunidad, se acomodó con la dictadura. Fue un gobierno de continuidad, de continuismo, se proclamó candidata, dividió la oposición, y cuando llegaron al punto de la elección, casi un año después, retiró su candidatura, 12 candidatos, y cuando hacen fraude electoral, lo primero que hace es reconocer el fraude electoral. Y en compensación la han metido presa por lo único que no ha hecho. La acusan de golpe de Estado y es lo único que no ha hecho. Y hay que defender sus derechos humanos, pero es otro fracaso colosal. Del 2019 a esta parte hemos tenido dos fracasos terribles. Venezuela y Bolivia, que ya deberían ser democracias, y que con esas dos democracias vigorosas se hubiera acabado Cuba, porque Cuba está muriendo de hambre, pero todavía sigue recibiendo dinero, petróleo, recursos de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. Ahora bien, ¿cómo fortalecer un gobierno democrático? ¿En qué ha fallado la democracia o los gobiernos democráticos latinoamericanos? Bueno, el problema es que aquí no hay que confundir el vehículo con el conductor. El vehículo es el sistema, se llama democracia, y es un buen sistema. No hay un mejor sistema que la democracia. ¿Se puede O sea, mejorar? se puede mejorar permanentemente, pero lo que pasa es que llega un mal gobierno y le echan la culpa a la democracia. El discurso del socialismo del siglo XXI, el discurso de las dictaduras, el discurso del castrochavismo, no es decir Macri fue un mal presidente en la Argentina, o el segundo periodo de gobierno de Piñera en Chile fue de un mal gobierno. No, es decir, la democracia es mala. La democracia es mala en Chile, la democracia es mala en la Argentina. No es decir, sabes, el gobierno de Lazo hoy día en el Ecuador no es un buen gobierno. No, la democracia es mala. Es el sistema democrático, hay que cambiar las reglas, hay que ser constituyente, hay que darle el poder al pueblo. Lo que nos espera es una revolución. Lo que ha dicho el 1 de mayo desde el balcón Petro como presidente de Colombia: no tiene mayoría en el Congreso, no puede salir con su capricho, no puede destrozar el sistema democrático, entonces convoca una revolución, que es lo mismo que convocar un golpe de Estado.
porque en democracia no hay revolución, en democracia hay cumplimiento de la ley, hay Estado de Derecho, hay separación e independencia de poderes. Entonces, toda esta frustración de los malos gobiernos nace de un hecho que se ha producido de manera marcada en el siglo XXI. Para todos los sistemas en América Latina son sistemas presidencialistas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene preponderancia a la cabeza del Poder Ejecutivo, que es elegido por voto popular y que tiene un mandato definido 4, 5 o 6 años y que ejerce un poder realmente importante. Pero han introducido en una serie de reformas la segunda vuelta electoral. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan a la primera vuelta 19 candidatos como en la última elección del Perú, 14 candidatos como en la última elección de Colombia, 13 o 12 candidatos como en la última elección de Chile. Y en esa primera vuelta hay dos minorías, la primera y la segunda minoría que van a la segunda vuelta y de ahí sale el presidente. Ha pasado lo mismo en el Ecuador, eran creo que 14 candidatos, no importa el color o la posición política. Ese presidente que gana en segunda vuelta está ganando prácticamente una especie de desempate por penales, porque le dan el triunfo pero no le dan el poder, porque el poder ha sido definido en la primera vuelta y está expresado en el Parlamento, donde es minoría. Entonces, lo que está produciendo el sistema presidencialista son presidentes de minoría, empoderados así, que se consideran unos reyes por 4 o 5 años, pero que en verdad no tienen gobernabilidad. La gobernabilidad es la capacidad de administrar y gestionar el Estado desde el gobierno para producir resultados positivos. Y no hay manera de que haya gobernabilidad en democracia, en un sistema presidencialista, ni en ningún otro, si no hay separación e independencia de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero además coordinación sobre todo entre el ejecutivo y el legislativo que le dé capacidad de gobierno. ¿Qué le está pasando a Petro hoy día? Quiere una ley de reforma de la salud, el Congreso le ha dicho que no, es minoría en el Congreso y él quiere montar un golpe de Estado. ¿Qué le pasó a Castillo en el Perú? Quería hacer una serie de reformas estructurales, quería una constituyente, un Estado plurinacional como el de Evo Morales. El Congreso le dijo que no y se dio un golpe de Estado. ¿Qué le acaba de pasar a Boric en Chile? Ha llegado con el plan de gobierno de constituyente, ha perdido la constituyente plurinacional el año pasado, el 4 de septiembre, por 62% a favor de mantener las cosas como están y de rechazar esa constituyente. Ha ido de nuevo a otra y acaba de volver a perder. Y acaba de volver a perder de una manera extraordinaria, porque la nueva constituyente la maneja con mayoría absoluta y más de 2/3 la oposición, a la que le están diciendo derecha, pero en verdad no es derecha, es la reacción. La derecha es un color hoy día, es una nomenclatura además simulada, una denominación, pero además es el pueblo que ha reaccionado, que ya dijo no con 62% y que acaba de decir no con casi el 70%, y eso puede seguir creciendo. ¿Frente a qué? Frente a un mal gobierno, porque el gobierno de Pero Boric entonces, es ¿qué un mal plantea gobierno. usted? Un régimen parlamentario. Mire, hay dos soluciones. Dentro del sistema presidencialista, los argentinos han resuelto bastante bien. En la Argentina no hay este problema. ¿Por qué no hay este problema? Porque ellos tienen unas primarias que se llaman PASO. Las PASO quieren decir primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué quiere decir? Que este 13 de agosto, que es año electoral en la Argentina, todos los argentinos están obligados a ir a votar por un precandidato a la presidencia. Pero cada argentino tiene un voto nomás. Entonces, los peronistas, kirchneristas, tienen sus candidatos. Ahí estará Massa, la señora Kirchner, no sé quiénes. La oposición con el Juntos por el Cambio tiene sus candidatos. Ahí está Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta y otros. Y hay una tercera corriente donde está Milei. Después del 13 de agosto va a quedar uno en cada lista y la elección de octubre va a ser entre 3 candidatos. Y en esa elección de octubre se va a elegir además el Congreso, y si es necesario ir a segunda vuelta, van a ir a segunda vuelta los dos más votados, pero el poder legislativo va a estar constituido y va a estar sólido. Hoy día el gobierno de Fernández Kirchner no es un gobierno de minoría por ese procedimiento, porque limpia los 20, los 15, los 16 candidatos y le permite al sistema presidencialista funcionar con 3 candidatos, porque el sistema presidencialista es un sistema de 3 o 4 candidatos como máximo, es como tener un auto.
donde usted puede meter 4 pasajeros, pero si mete 20, primero no entran y segundo el auto explota, no camina. Si no es esa solución, el sistema es el parlamentarismo, pero el parlamentarismo pleno. Hay que mirar España, hay que mirar Italia, hay que mirar la cultura latina en Europa, donde lo que se hace en el sistema presidencialista es que se va a elecciones con candidatos, con todo igual, pero lo primero que se elige es el parlamento. Y en el parlamento se forma la mayoría que elige al jefe de gobierno, que se puede llamar presidente o primer ministro. Entonces, ese presidente o primer ministro dura en sus funciones el tiempo que tiene mayoría. Berlusconi en Italia ha sido 20 años jefe de gobierno. La dama de hierro en la Gran Bretaña ha sido más de 12. La primer ministro de Alemania, la señora, recuérdeme el nombre, Merkel. acá, Merkel, 14 años. El gran primer ministro presidente del gobierno que llaman en España, ¿cómo se llamaba? Bueno, 14 años. Y nadie les ha dicho dictadores. La dictadura es una figura del presidencialismo, porque si el presidente es malo y se lo quiere sacar, dicen golpe de Estado. Si el presidente es bueno y se quiere quedar, golpe de Estado. Y ahí se quiebra la democracia. Entonces, la manera de no quebrar la Hablaba de democracia... Felipe González. Felipe González, 14 años. Entonces, tenemos que ir al sistema parlamentarista como una manera de mejorar el mecanismo para que la democracia funcione mejor, porque vuelvo al origen de su pregunta. La democracia no es el problema son los malos gobiernos y también los buenos gobiernos, porque ahora hay un desafío. En El Salvador hay un presidente que tiene 80 o 90% de respaldo popular, pero se le está acabando el mandato a Bukele. Entonces, ¿qué va a hacer Bukele? Va a repetir el mecanismo de las dictaduras castrochavistas de cambiar la constitución para reelegirse. Sería una tristeza, ¿no? Que un hombre con el respaldo del 80% tenga que hacer eso para permanecer en el poder. Será mejor que haga una reforma constitucional, ponga a su país en el sistema parlamentarista y después de las elecciones, con ese 80% de respaldo o más que tiene, pueda gobernar 5, 10, 15 o 20 años, pero en un sistema legal y legítimo. O Bueno, sea, hay diferencias. como siempre, apasionante escucharlo. Esperemos tenerlo muy pronto. No queremos abusar mucho de usted para que siempre nos diga que sí. Okay. Gracias, don Napoleón, es usted No, muy gracias a amable. usted. Ok. Encantado, felicidades. Hasta luego.